Hola, muy buenos días. Quisiera confirmar si me escuchan bien, Andrés y Rafael. Sí, Natalia, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Natalia Arango. Hoy estaré acompañada por Rafael Vesga. Ambos somos gerentes en PwC en el área de impuestos. Rafael es el gerente líder de toda el área de cambios y aduanas. Y yo estoy en la práctica de impuestos. El día de hoy queremos conversar acerca del nuevo marco regulatorio en torno al cannabis, aprovechando pues las oportunidades que trae el nuevo decreto, principalmente el decreto 811 de este año, principalmente en torno a la posibilidad de exportar la flor seca del cannabis, que es una novedad frente a la regulación anterior. Esto sumado a las proyecciones de crecimiento que tiene esta industria, que pues las proyecciones son muy importantes para el país. Entonces, queríamos conversar esta mañana con ustedes acerca de las posibilidades que trae nuestra legislación para estructurar un plan de exportación, aprovechando las ventajas de diferentes regímenes, como ya lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a detener para revisar las opciones de zona franca, las comercializadoras internacionales y también otras opciones que tenemos en nuestra legislación para optimizar el tema de impuestos locales, como sería el régimen CESE, el régimen SOMAC, y algunas rentas exentas para el sector agropecuario. Bueno, entonces ya entrando en materia, principalmente, Rafa, devuélvete, por favor. Gracias. Quiero detenerme de nuevo en este cambio que, bueno, ustedes conocen mejor que nosotros, ustedes que están en el sector del cannabis, pero quiero como terminar de profundizar en esta idea resaltando el cambio que tenemos ahora con el decreto 811 del 2021, en donde cuando hablamos de exportaciones nos permite el decreto expresamente menciona la exportación de componente vegetal y plantas de cannabis, lo que de nuevo es una novedad frente a la regulación de 2016, en donde expresamente se prohibía, frente a en la licencia de exportación, se prohibía la salida del cannabis en su estado como original o en la flor seca, tenía que tener algún tipo de transformaciones, era el entendimiento que teníamos de la regulación de 2016. Entonces, por eso ahora, como tenemos pues una mayor proyección de exportaciones, queremos revisar todas las alternativas que tiene nuestra legislación en torno a temas aduaneros y también tributarios en materia local. Gracias, Rafa. Puedes pasar a la siguiente. Este nuevo decreto básicamente dice que las personas que están autorizadas para exportar son los licenciatarios, los que tienen las licencias de fabricación, los que tienen las licencias de cultivo y también para exportar. Ellos son los que están autorizados para exportar según esta nueva reglamentación, a menos que se trate de productos no fiscalizados, en donde ahí cualquier persona natural o jurídica podría exportar. Adicionalmente, si estamos hablando de productos ya
transformados que necesitan de un registro sanitario ante el INVIMA, pues la regulación se encarga de mencionar que tiene que ser el titular del registro sanitario quien exporte estos productos. Ya con esta introducción le doy la palabra a mi colega Rafael para que empecemos a revisar todo el tema aduanero y posteriormente pasaremos a revisar los beneficios o las eficiencias que podemos encontrar en materia fiscal para impuestos locales. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Como lo decía Natalia, pues nuestro principal enfoque en estos minutos es buscar o darles a conocer todos los aspectos o las ópticas que se tienen que analizar en el momento que las compañías empiecen esa posibilidad o esa proyección de expansión a los mercados internacionales derivados de la exportación o conquista a los mercados internacionales con sus productos o ya sea en su momento con la flor seca para efectos de fabricación en el comercio exterior pues, de los productos derivados del cannabis, de los productos medicinales derivados del cannabis. Acá es muy importante tener en cuenta que existía o existió una limitación en su primer momento que la normatividad en temas de cannabis que impedía o en cierta forma, porque se lograron hasta idear estructuras que impedía por lo menos que un productor perdón la redundancia, de productos derivados de cannabis contemplara la opción de calificarse como usuario en una zona franca. Acá se elimina, se permite, porque ya la norma es clara y ya no hay que hacer ninguna interpretación extensiva de la norma para que pueda fluir la operación dentro de una zona franca. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la exportación. Cuando nosotros vamos a salir del territorio aduanero nacional, se requieren ciertas calidades para poder exportar. Una compañía o un residente colombiano, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la norma, por allá el decreto 1165 en el artículo 10, habla de quiénes pueden ser exportadores y habla de las personas naturales o jurídicas que deban estar domiciliados y representados legalmente en el país y que tengan inscrita la calidad en el RUT. Entonces, no todas las personas jurídicas que estén legalmente domiciliadas en Colombia pueden exportar hasta tanto no cumplan la primera condición, estén registradas en el RUT. De igual manera, pues, y tengan la calidad de exportador en el RUT, usuario aduanero, y la calidad 22, que es la calidad de exportador. De igual manera, las personas naturales que requieran la calidad de usuario, pues que requiera exportar como persona natural, también debe tener dentro de su registro único tributario la calidad de exportador. Partamos de algo, el decreto requiere, y por allá dentro de uno de los artículos, siempre habla que la exportación de estos productos debe hacerse con solicitud de autorización de embarque, presentación de declaración de exportación definitiva y en todos los términos establecidos por el decreto 1165. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras nos lleva hacia el cumplimiento de todas las formalidades derivadas de una exportación definitiva, cumpliendo con todas las formalidades, hacerlo de manera directa o a través de un agente de aduanas, presentando pues absolutamente todos los requisitos de una exportación formal. Y en este orden de ideas, las exportaciones simplificadas salen de este rango cuando estamos hablando del cannabis. ¿Cuáles son las principales obligaciones del exportador? Mire, es muy claro que siempre que se vaya a estructurar una operación de comercio exterior, tengamos claros cuáles son nuestras obligaciones derivadas de un proceso de exportación. Lo primero, tener todos los documentos que se requieren en el momento de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque, que es el primer trámite que se realiza a efectos de la salida de las mercancías hacia el resto del mundo. En este orden de ideas se va a tener que tener en cuenta, o la compañía que realice va a tener en cuenta que debe tener la licencia para acreditar la calidad como exportador, como lo comentaba Natalia, debe tener en cuenta el registro ante la ventanilla única de comercio exterior y la presentación de la compañía ante la policía antinarcóticos, que son requisitos que, si bien es cierto, no están definidos estrictamente dentro del decreto del cannabis, sí están definidos en el decreto 1165 para todos los exportadores. Entonces, en ese orden de ideas, se tienen que cumplir, porque el mismo decreto, como lo comentábamos, nos remite al decreto 1165, que es el estatuto aduanero vigente a hoy, nos remite a este decreto con el fin de cumplir con absolutamente todas las
las condiciones para que se acredite una salida efectiva de la exportación. Toda la mercancía tienen que tener claro que tienen que ponerla a disposición o entregar a la autoridad aduanera en el momento que ésta la ordene o en el momento que se realice algún tipo de inspección. Ustedes saben que, sobre todo en la exportación, existe un nivel de perfilamiento mucho más grande para efectos de la revisión o las inspecciones físicas y documentales por parte de las autoridades competentes. Acá entonces hablaríamos de INVIMA, hablaríamos de Policía Antinarcóticos y hablaríamos de la misma DIAN, con el efecto de confirmar que la mercancía efectivamente declarada en los documentos soportes, que en principio cuando yo me presento ante la autoridad aduanera para una exportación en la solicitud de autorización de embarque, sea la misma que yo estoy entregando en zona primaria para efectos de la salida al resto del mundo. Entonces, siempre se tiene la obligación de presentar, conservar los documentos soportes durante 5 años, no solamente la obligación del exportador no cesa en el momento que se autorice o que se otorgue el levante de la declaración de exportación, que es el último trámite que se hace, sino que 5 años siguientes yo tengo la obligación siquiera de conservar los documentos soportes. En el caso de que se llegue a acreditar algún tipo de origen en virtud de los acuerdos negociados o vigentes que tiene Colombia, es obligación del exportador acreditar que si está certificando origen, tiene que acreditar que cumpla con las normas de origen de los productos sobre los cuales está pues definiendo o certificando algún tipo de carácter originario para efectos de obtener algún beneficio en el país destino. Y finalmente la obligación cambiaria. Es muy importante que se tenga en cuenta que las exportaciones, conforme a las reglas cambiarias, tienen o son operaciones de obligatoria canalización y en ese sentido los pagos deben cumplir las formalidades establecidas por la resolución 1 del Banco de la República, por la resolución reglamentaria de CIP 83 del mismo Banco de la República, pues porque la misma, al ser una operación controlada por el banco, el flujo de divisas derivados de estos pagos, de estas exportaciones, tienen que acreditarse en debida forma, so pena de incurrir en infracciones o sanciones. Recordemos que el tema de cambiario en materia de exportación está en cabeza de la DIAN. Entonces, las sanciones pueden ir desde 200 VTs, cuando son formalidades, hasta pues, el 100% de la operación o del valor no canalizado o indebidamente canalizado de las exportaciones. Entonces, siempre se tiene que tener claro que un exportador debe tener mapeado el tema de la obligación cambiaria y cumplir con la obligación cambiaria derivada de esa transacción económica que dio lugar a la exportación. Entonces, eso en principio, la exportación pura y dura o simple, independientemente sea el producto terminado o en su momento, hablemos pues ya de la flor seca, esta es la primera posibilidad. Lo otro que les hablaba y a lo que vamos a ingresar en este momento es el tema de la posibilidad de constituirse en zona franca, ya sea para efectos de calificarse como un usuario de bienes o servicios y realizar ciertas actividades con los productos, o sea, o con la flor seca dentro de una zona franca y tener así los beneficios de la zona franca. Para un pequeño recorderis que es una zona franca. Una zona franca es un territorio delimitado que no hace parte del territorio aduanero nacional, pero que se encuentra dentro del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de Colombia, para efectos aduaneros, existe el territorio aduanero nacional y existen zonas delimitadas que aduaneramente no se consideran dentro de este territorio aduanero nacional y tienen ciertos beneficios. Entonces, si yo me instalo en zona franca, adicional a los beneficios tributarios, como vamos a ver que es la tarifa preferencial de renta al 20% y otro tipo de beneficios adicionales aduaneros, yo puedo ingresar dentro de la zona franca bienes procedentes del resto del mundo sin tener que nacionalizarlos nunca porque no se entienden dentro del territorio aduanero nacional y recordemos que los impuestos a la importación se generan o el hecho generador es el ingreso al territorio aduanero nacional. Entonces, constituir la planta, instalar la planta dentro de una zona franca, pues me generaría, en principio, lo primero que vamos a ver es una optimización en temas de impuestos a la importación en el momento que yo puedo instalarme en esa zona franca con todos los equipos necesarios para mis procesos productivos sin la necesidad de liquidar o cancelar algún tipo de tributo aduanero relacionado. ¿Listo?
¿Cuáles son las características de una zona franca? Entonces, hablamos, como lo decíamos ahora, es una zona, es un área delimitada que para efectos aduaneros no hace parte del territorio nacional. Todas las mercancías que ingresen a la zona franca o que ingresen fuera del territorio aduanero nacional para efectos de impuestos, por regla general, no pagan. Y ahí hay un punto que era la limitación que existía. Las mercancías que se muevan desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca, o sea, las que, un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la flor seca que se cultiva en la sabana de Bogotá, que ingresara a la zona franca o a una zona franca, en ese momento ese traslado, ese ingreso a la zona franca desde el territorio aduanero nacional se va a considerar una exportación de acuerdo al decreto 1165 del 2019. Entonces, ahí era donde estaba el impedimento, porque no se contemplaba la posibilidad de la exportación de la flor seca. Ahora, y el decreto puntualmente lo pone, que el ingreso a zona franca o la exportación de flor seca a los usuarios para el desarrollo del objeto social se permite ingresando desde el territorio nacional a la zona franca. Entonces, miren que ya no, antes era véndaselo a un usuario comercial, que si no se considera exportación, y que el usuario comercial se la venda dentro de la zona franca al usuario calificado. O sea, se tenía que dar una estructura aduanera mucho más compleja para poder instalar o hacer algún tipo de operación dentro de la zona franca. Hoy ya no lo existe, ya existe o se permite ese tipo de instalación. Entonces, los usuarios calificados dentro de la zona franca que pueden realizar actividades de bienes, de transformación de bienes, prestación de servicios o usuarios comerciales. Los usuarios comerciales no tienen los mismos beneficios que tienen los usuarios industriales de bienes y servicios. Sin embargo, nos vamos a enfocar hoy en estos instantes en los usuarios de bienes y servicios, que serían los usuarios que pueden ser realmente atractivos para las compañías del sector. Ellos tienen una normatividad, como lo hablábamos, especial en materia tributaria y aduanera, la cual goza de ciertos beneficios siempre y cuando se cumplan con todos los compromisos y se realicen o sus actividades se hagan conforme al marco establecido para las zonas francas. Existen diferentes tipos de zonas francas, tres grandes tipos de zonas francas. La primera es una zona franca permanente. Las zonas francas permanentes son las zonas francas que se califican ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en las mismas pueden permanecer múltiples usuarios o son calificados múltiples usuarios que desarrollan diferentes objetos sociales cumpliendo el régimen franco dentro de este mismo parque. Entonces, dentro de esta misma área delimitada. Entonces, en ese sentido, una compañía solicita una calificación de una zona franca permanente y múltiples usuarios pueden ir ante el usuario operador a que los califique y califique su operación dentro de esta zona franca y desarrollar su objeto social. En esta, en la de múltiples usuarios, para las compañías o para una sola compañía, los compromisos pues que piense desarrollar su objeto social, ya sea de bienes o servicios, los compromisos son mucho más bajos que cuando yo me pretendo calificar como una zona franca permanente especial. Ya lo vamos a ver ahora más adelante, pero una zona franca permanente especial, ¿qué es? Básicamente una zona franca permanente especial tiene el mismo régimen, se somete al mismo régimen, se entienden los mismos o la misma ficción de extraterritorialidad aduanera. Sin embargo, la zona franca permanente especial no es para un único usuario. O sea, una razón social que se va a desarrollar una actividad específica, ya sea de bienes o servicios, solicita la calificación de ese espacio como zona franca permanente especial para que él solo lo opere. Entonces, como es él solo, va a tener unos compromisos de inversión y empleo un poco más altos que ya vamos a ver. Y las zonas francas permanentes transitorias que son utilizadas para realizar ferias, eventos o seminarios y como su nombre lo indica, tienen una vocación transitoria en la cual simplemente se califica para un evento puntual y pues una vez terminado, pues se cierra esta o se pierde esa calificación o esa ficción en el territorio del área delimitada que se solicitó la calificación de zona franca transitoria. Dentro de estas zonas francas existen diferentes tipos de usuarios. El usuario operador, que es el usuario que se encarga de administrar, es un auxiliar de la función aduanera, que se encarga de administrar y supervisar una o varias zonas francas y es quien se encarga de acreditar que se cumplan con todos los requisitos de régimen franco y que los usuarios calificados dentro de la zona franca cumplan con los requisitos y con las condiciones establecidas para poder operar dentro de una zona franca.
Y dentro de ellas siempre tienen que haber usuarios de bienes y servicios. ¿Quiénes son ellos? Los que realmente ejecutan las actividades, como su nombre lo indica, de bienes y servicios y desarrollan su objeto social obteniendo los beneficios aduaneros y tributarios que vamos a ver al final. En materia del régimen franco. Entonces, una compañía puede ser usuaria de bienes, puede ser usuaria de servicios o puede ser usuaria de bienes y servicios. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, puede transformar, realizar productos y adicional prestar servicios de laboratorio, de transformación parcial, de maquila, ¿sí? Siempre y cuando dentro del acto de calificación tenga este tipo de actividades reconocidas. Entonces, son las personas que están autorizadas para transformar, producir o prestar servicios dentro de esta zona franca y son los que obtienen los beneficios pues, derivados del régimen franco. Los usuarios comerciales, como lo dije hace un momento, no tienen los mismos beneficios, tienen los beneficios aduaneros, pero no tienen los beneficios tributarios. Por ejemplo, los usuarios comerciales de una zona franca no tienen el beneficio preferencial en renta. Los usuarios comerciales de una zona franca, las ventas que se le hagan a ellos desde el territorio aduanero nacional no se consideran exportación. ¿Sí? Entonces, ellos tienen como esa ficción, no tienen esa posibilidad de estar instalados dentro de la zona franca, pero no tienen todos los beneficios que denota estar dentro de la zona franca. De igual forma, ellos tienen un poco más de libertad, porque ellos no necesariamente tienen que desarrollar su objeto exclusivamente dentro de la zona franca, sino que pueden desarrollar su objeto fuera y dentro de la zona franca. Básicamente ellos de qué se encargan de almacenar mercancías, de conservar mercancías de terceros y hacer distribuciones posteriores. También existen unas empresas de apoyo. Entonces, adecuémonos o ubiquémonos dentro de las empresas de apoyo que podrían estar dentro de una zona franca para el sector, empresas que se encarguen de hacer empaques, alistamientos para la exportación. Si la compañía se califica como usuario de bienes o servicios y no requiere o no tiene el expertise necesario para hacer las adecuaciones logísticas para que sus productos finales pues salgan al resto del mundo, podría contratar una empresa de apoyo que el usuario operador le autorice que ingrese y realice estas actividades en la zona franca, siempre y cuando, ojo, no realice las actividades propias de su objeto social. O sea, yo no puedo contratar una empresa de apoyo para que me produzca el producto final derivado del cannabis cuando ese es mi objeto social que va a ser el hecho generador de renta. Son actividades accesorias. Se ven generalmente también en temas de seguridad, bancos, restaurantes, todo este tipo también se ven dentro de la zona franca, que son calificadas como empresas de apoyo. Ellos no tienen ninguna obligación ni tienen ningún beneficio dentro de la zona franca. Puntos a tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo me quiero calificar como una zona franca permanente especial? A hoy, el decreto 278 del 2021 dispone que las zonas francas pueden tener una calificación de 30 años prorrogables hasta por 30 más. O sea, a hoy podemos calificarnos hasta por 60 años con una calificación inicial de 30 y apuntándole a una posterior de otros 30 más. La inversión aproximada para la calificación de una zona franca permanente especial, recordemos que la zona franca permanente especial es la que es una sola compañía dentro del área calificada, es de 40 millones de dólares y mínimo deben generar 150 nuevos puestos de trabajo en un periodo de 3 años siguientes, contados a partir del momento de la calificación. En este sentido, las zonas francas permanentes especiales, las de un único usuario, estos son los requisitos mínimos que deben cumplir de inversión y empleo y pueden calificarse en un área delimitada que ellos pues cierren y hagan para realizar sus operaciones, siempre y cuando cumplen o logran acreditar con estos compromisos de inversión y empleo mínimo. Ahí hay puntos de juego, por lo menos si yo tengo mucha más inversión, entonces puedo disminuir los empleos, de tal forma que según los compromisos que yo presente ante el ministerio, pues puedo tener, conforme a mi operación, puedo tener una zona franca con hasta mínimo 75 empleos, puedo reducir. ¿Listo? Hay otra zona franca permanente especial que también podría ser o podría explorarse la posibilidad de ser calificados para nuestro sector, que es la zona franca permanente especial agroindustrial. Las zonas francas permanentes especiales agroindustriales en inversión tienen un poco más baja, mira que es la mitad, 20 millones de dólares aproximadamente, y se tienen que acreditar 500 puestos de trabajo.
El número de empleados es mucho más alto, pero entonces dentro de la acreditación de los puestos de trabajo también se acreditan o se valen para este tipo de zonas francas los empleos indirectos, que son todos los que están involucrados dentro de los procesos agrícolas previos a la transformación o elaboración de los productos finales que se derivan de un proceso agrícola. En esta norma o en la norma, el decreto 2147 denota cuáles son los procesos agrícolas que se consideran agroindustriales y enmarca 4 actividades. Enmarca actividades que los productos finales deriven carnes, pescados o aceites, grasas animales o vegetales, productos alimenticios no clasificados anteriormente, o sea, que no sean carnes, pescados o que no sean aceites, grasas animales o vegetales, y café y trilla. Entonces, nosotros siempre lo hemos analizado y analizándolo desde una perspectiva de negocio. Esta zona franca agroindustrial podría funcionar si nos enmarcamos dentro de los procesos productivos derivados de aceites, grasas animales y vegetales, ¿sí? Entonces, es darle la forma, o siempre cada uno de los proyectos tiene sus particularidades y podría llegarse a pensar en una calificación de una zona franca permanente agroindustrial o en una simple zona franca permanente especial, en el caso que el proyecto sea lo suficientemente grande que yo pueda acreditar estos 40 o 20 millones de dólares en inversión. Esta inversión tiene que, o se tiene que ver acreditada en activos fijos reales productivos, se tiene que ver acreditada en bienes, en intangibles hasta en un 20% y en terrenos hasta en un 20% de ese total. ¿Listo? Si yo quiero calificarme en zona franca, pero mi proyecto no es lo suficientemente grande, tengo la posibilidad de calificarme en una zona franca permanente. La zona franca permanente era la que hablábamos, que es la zona franca permanente, que hay muchos usuarios dentro de esta zona franca permanente. Y fíjense con esta tabla cómo los compromisos de inversión y empleo son mucho más pequeños. Si yo tengo unos activos fijos reales productivos en el momento de la calificación y los mantengo hasta un año siguiente después de la calificación, menores a 447 millones de pesos, no tengo que acreditar nueva inversión y tengo que acreditar solamente 7 empleos en un trayecto de 3 años. Si, en cambio, mis activos fijos reales productivos empiezan a variar, entonces hay una tabla en la cual me lleva a nuevas inversiones después de la calificación en millones de pesos y a empleos determinados. Entonces, ¿qué denota esto? Una planeación aduanera previa a la calificación. ¿Cuáles son mis activos fijos reales productivos en el momento de la calificación? Durante el año siguiente, ¿cómo va a ser mi movimiento y cuáles son los activos fijos que se van a ver reflejados dentro de mis estados financieros con el fin de determinar o planear cuáles van a ser mis compromisos para poder ser o acreditar mi calidad o permanecer dentro de, dentro de la zona franca permanente? Los beneficios iguales de estar en una zona franca permanente especial o estar en una zona franca permanente. Sin embargo, los compromisos cambian cuando yo estoy en una zona franca permanente múltiple usuario a cuando yo estoy en una zona franca permanente especial. Entonces, esos son como los requisitos, los máximos empleos, fíjense que son la tercera parte de los de una zona franca permanente especial, que son 50 a la puesta en marcha del proyecto, cuando yo tengo inversiones o mis activos fijos reales productivos son realmente altos, que estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos, y los anteriores, pues como pueden ver, son mucho menor los empleos. Los empleos tienen que ser directos y reconocidos directamente por el usuario calificado. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces ahora sí los beneficios de la zona franca? Entonces, principalmente los principales beneficios de la zona franca es que las personas jurídicas que se encuentran en las zonas francas, ojo, industriales de bienes y servicios, tendrán una tarifa especial de renta del 20%. Estarán exentas de IVA las materias primas, insumos, bienes que se adquieran en el territorio aduanero nacional, siempre y cuando se destinen al desarrollo del objeto social del usuario, ¿cierto? La introducción de bienes tangibles a las zonas francas, entre otros países, no se considera importación y por lo tanto no aplican ni IVA ni arancel en el momento de ese ingreso. La reducción de los aportes para fiscales a salud, para fiscales y salud también es uno de los beneficios. Y otro de los beneficios interesantes que tiene una zona franca es que los trámites son simplificados, los trámites aduaneros son simplificados. ¿Se acuerda ahorita que hablábamos de la exportación desde el territorio aduanero nacional, que yo les decía, tienen que presentar la solicitud de autorización de embarque ante los sistemas informáticos, después la declaración de exportación y todos los demás formalidades ante los sistemas informáticos de la DIAN? Cuando yo salgo desde la zona franca,
siendo usuario industrial de bienes o servicios, simplemente tengo o salgo amparado con el formulario de movimiento de mercancías, que es el formulario que me aprueba y presento ante los sistemas del usuario operador, y no tengo que hacer todas las formalidades anteriores. Sí debo o sí tengo que acreditar ciertos compromisos, pues todos los requisitos de presentación de policía antinarcóticos, inspecciones y todos los demás requisitos de seguridad, pero las formalidades son diferentes y yo saldría con formularios de movimiento de mercancía. Las obligaciones cambiarias son exactamente iguales y yo sigo siendo residente cuando estoy en zona franca. Otro punto, si no es tan atractivo el régimen franco, es el régimen de comercializadoras internacionales o la figura de comercializadoras internacionales. ¿Qué es una comercializadora internacional? Básicamente una comercializadora internacional es una persona jurídica que tiene por objeto social la comercialización y venta de productos colombianos al exterior. Puede ser que sean transformados por la comercializadora internacional o simplemente sean adquiridos y vendidos tal cual al exterior. En ese sentido, todos los que yo adquiero en el mercado interno como comercializadora internacional para el desarrollo o venta o que estén sometidos o que vayan a hacer o se vayan a exportar, van a tener este tipo de beneficios de la comercializadora internacional. ¿Cuáles son los requisitos especiales para hacer, o los requisitos específicos para ser comercializador internacional? Acreditar un patrimonio líquido superior a 4.500 VT, 170 millones de pesos mal contados. Presentar estudios de mercados que incorporen el plan exportador, o sea, contarle, pues manifestarle a la autoridad y soportarle a la autoridad cuál es mi plan exportador y qué es lo que yo estoy adquiriendo en Colombia y qué voy a llevar, cuáles son los mercados externos a los que yo voy a comprar, cuáles son sí, o sea, cuál es mi proyecto de expansión, ¿cierto? No haber sido sancionado por infracciones tributarias o aduaneras gravísimas o cambiarias durante los 5 años anteriores y contar con un sistema de control de inventarios que le permita efectuar las verificaciones y controles de las mercancías que estoy comprando. Nacionales, importadas y exportadas. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen ciertos beneficios. Cuando yo adquiero como comercializador internacional en el mercado local bienes que van a ser sometidos a la exportación, ya sea el bien o el producto que comercializo, o todos los bienes necesarios para la correcta exportación, material de empaque y demás insumos necesarios para la exportación de estos bienes, yo los puedo comprar o adquirir en el mercado nacional exento del pago de IVA. ¿Listo? Y las compras efectuadas por las sociedades de comercialización internacional no están sujetas a retención en la fuente. Si hablamos de ICA, que es un impuesto local, también tenemos que ciertas o la mayoría de los territorios tienen definido que las ventas a las comercializadoras internacionales no tienen o no están grabadas con este impuesto. ¿Listo? ¿Cuál es el beneficio del proveedor nacional? Porque pensamos solamente o hasta ahora hemos hablado de Rafael, que es comercializador internacional, que está comprando ya sea la flor seca para transformarla en cannabis, pero que gana en algún producto del cannabis medicinal para poderlo exportar, o ya sea Rafael Vesga, que está adquiriendo la flor para poder realizar procesos de exportación o venta a la zona franca. Eh, También hay beneficios para el productor, ¿sí? Quien hace las ventas, ya sea de la flor o del insumo necesario para el embalaje o cualquier otro tipo de bienes, se entiende o se presume que con el certificado al proveedor que les pide la comercializadora internacional, el proveedor o el productor de ese bien que te está vendiendo localmente ha exportado y el certificado al proveedor tiene todos los efectos de una declaración de exportación y le sirve o se entiende, ¿cierto? Para efectos tributarios o los beneficios tributarios, se entiende que este certificado al proveedor pues tiene los beneficios. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones? Entonces, la primera obligación o las obligaciones que tiene una comercializadora internacional es acreditar la exportación dentro de los 6 meses siguientes a haber recibido los bienes que va efectivamente a exportar, desarrollar el objeto principal de comercializar y vender internacionalmente los productos que está adquiriendo en el mercado local, mantener los requisitos de patrimonio y todos los que comentábamos anteriormente. Se tiene que presentar un informe anual ante el ministerio en el cual se demuestre o se logre probar que los bienes adquiridos sobre los cuales yo expedí certificado al proveedor los exporté dentro de los 6 meses siguientes, expedir los certificados al proveedor para que los productores locales tengan los beneficios como si hubiese sido una exportación realizada por ellas y presentar los informes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, las cuales les permite pues informar a las autoridades todas las operaciones que ellos están haciendo de comercio internacional con las demás compañías.
Básicamente, estas son las dos figuras aduaneras que queríamos mostrarles que se pueden explorar en virtud de estas nuevas pues, aperturas que está dando el decreto del cannabis medicinal. Ya Nata va a empezar a contarles los temas derivados o los temas que vienen impositivos derivados de las rentas exentas y demás figuras que les comentaba al principio. Nata. Muchas gracias, Rafa. Bueno, otra posibilidad para las empresas que incrementan la productividad del sector agropecuario, como pueden ser las empresas dedicadas al cannabis, es acceder a una exención en el impuesto sobre la renta por 10 años. Para esto es necesario presentar un proyecto de inversión ante el Ministerio de Agricultura a más tardar el 14 de octubre del 2022. O sea, tenemos ya un año máximo para presentar este proyecto de inversión ante el Ministerio de Agricultura, y en este proyecto pues se debe mostrar cuál es el cronograma de la inversión y la viabilidad financiera del proyecto. En la diapositiva mostramos cuáles serían los requisitos adicionales. La fecha de constitución, inicio de la actividad económica debe ser antes del 31 de diciembre del 2022 y debe haber una contratación directa a través de contrato laboral de un mínimo de empleados y también un monto mínimo de inversión en un periodo de 6 años. O sea, la exención es por 10 años, pero la inversión debe hacerse en 6 años en propiedad, planta y equipo. El monto mínimo de la inversión está en función a los ingresos que se generen en la compañía durante los primeros 5 años de operación, y el mínimo de inversión son como 55 millones de pesos. Adelante, Rafa, gracias. Otra posibilidad para las compañías dedicadas al cannabis podría ser explorar este régimen de las zonas más afectadas por el conflicto armado, o más conocido como régimen SOMAC, que plantea un impuesto sobre la renta progresiva, empezando en 0% para micro y pequeñas empresas hasta 2021, a partir del 2022, 25%, ya luego el 50% hasta el 2027, y a partir del 2028 ya pagarían la tarifa plena del impuesto sobre la renta. Para medianas y grandes empresas, la tarifa progresiva empezaba en el 50% hasta este año 2021. A partir del 2022 pagarían el 75% del impuesto sobre la renta, y a partir del 2028 la tarifa plena. La norma define lo que se entiende por micro, pequeña, mediana y grandes empresas en función a los activos que éstas tengan, así como se muestra en la tabla inferior de esta diapositiva. Y la lista de municipios que clasifican como SOMAC es amplia. Ustedes pueden encontrar municipios en Antioquia, en Caldas, en Cundinamarca, en Meta, en Nariño, entre otros. Adelante, Rafa. Una tercera posibilidad podría ser aplicar al régimen CESE, que son las zonas económicas y sociales especiales, que este régimen fue creado en el 2019 con el propósito de incentivar el desarrollo de ciertos territorios. Acá los estamos mencionando. Para aplicar a este régimen, la compañía debe funcionar en la Guajira, norte de Santander, Arauca, también Armenia o Quibdó. Está diseñado para actividades comerciales, industriales, agropecuarias, actividades turísticas y también actividades de salud. Adelante, Rafa. Gracias. ¿Cuál es el beneficio o los beneficios de aplicar a este régimen CESE? La tarifa de renta es del 0% durante los primeros 5 años y del 50% durante los 5 años siguientes, durante los siguientes 5 años. La retención en la fuente y la autorretención en el impuesto sobre la renta en los pagos o abonos en cuenta a un beneficiario CESE se calculará de forma proporcional al porcentaje de la tarifa de renta que acabamos de mencionar.
Adelante, Rafa, gracias. Vale, hasta aquí hemos mencionado junto con Rafael cuáles son los regímenes especiales a los que una compañía dedicada al cannabis podría aplicar, ¿no? Rafael mencionó las zonas francas, después las comercializadoras internacionales, y yo acabo de mencionar muy rápidamente tres regímenes especiales que fueron la renta exenta para el desarrollo del sector agropecuario, las SOMAC y también las zonas económicas y sociales especiales. Esos son los regímenes que pensamos podrían ser de interés para una compañía dedicada al cannabis. Ahora, como estamos enfocando esta presentación hacia las exportaciones, es importante mencionar que según el artículo 481 del Estatuto Tributario, las exportaciones de bienes, en este caso de cannabis o de productos derivados del cannabis, da lugar a la devolución de saldos a favor que se generen en IVA. Es decir, aquellos IVAs que se paguen a proveedores y se van acumulando en las declaraciones de IVA como impuestos descontables pueden ser objeto de devolución. En PwC tenemos una amplia experiencia acompañando a los exportadores en estos procesos de devolución. ¿Por qué es importante contar con algún tipo de acompañamiento para solicitar la devolución de estos IVAs que se acumulan en las declaraciones? Pues en primer lugar, porque hay que llenar una serie de formatos eh, que son algo complejos y engorrosos, y se necesita experiencia para llenar de forma correcta estos formularios y evitar que la DIAN inadmita el proceso. Y también pues nuestro acompañamiento es para atender los requerimientos que la DIAN haga, ya que es posible que la autoridad fiscal, una vez se le solicita a la DIAN la devolución, haga algún tipo de fiscalización. Entonces nosotros pues tenemos experiencia contestando requerimientos de la DIAN. En las diapositivas pueden ver que actualmente tenemos dos tipos de procedimientos. Un procedimiento automático de devolución de saldos a favor versus el procedimiento ordinario. La diferencia entre uno y otro básicamente es el término para la devolución. En el proceso automático hablamos solo de 15 días versus los 50 días que toma el procedimiento ordinario. Los requisitos son, los primeros tres requisitos que ven en las diapositivas son básicamente los mismos para los dos procesos. La solicitud se debe presentar a más tardar dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar. Acá si en este momento en la charla hay personas encargadas de presentar las declaraciones de IVA, básicamente lo que quiere decir esto es que el saldo a favor se va arrastrando, y ya cuando se va a solicitar en devolución se deja de arrastrar. No debemos dejar pasar más de 2 años después de que se deja de hacer este arrastre para pedir la devolución. La solicitud se debe presentar directamente por el representante legal o apoderado del contribuyente, y debemos contar con el RUT actualizado. No podemos ser catalogados como de alto riesgo si queremos una devolución automática, es decir, en 15 días. Ya vamos a ver cuáles son aquellos contribuyentes que se clasifican como de alto riesgo, y mínimo el 25% de costos y gastos debe estar soportado mediante facturación electrónica. ¿Quiénes son clasificados como de alto riesgo? Estos no son los únicos criterios. La DIAN como que tiene amplias facultades para catalogar a determinado contribuyente como de alto riesgo, pero en general, ¿quiénes han sido catalogados como de alto riesgo? Quienes dejan acumular más de 12 periodos, en el IVA el periodo es bimestral. Entonces, quienes acumulan más de 12 periodos para solicitar el saldo a favor
ya caen en esta clasificación de alto riesgo. ¿Y qué significa caer en la clasificación de alto riesgo? Que deben llevar este proceso de devolución a través del procedimiento ordinario, es decir, nos va a tomar más tiempo, recuperar el dinero. También pueden ser clasificados como de alto riesgo los contribuyentes que con ocasión al proceso de investigación hayan corregido las declaraciones que son objeto de devolución y a las que se le haya suspendido el trámite con anterioridad, también en un proceso de devolución. Estos son como los criterios más usados por la DIAN para clasificar a alguien de alto riesgo. De nuevo, no significa que no vayan a recuperar el IVA que tienen como descontable en las declaraciones, simplemente que no pueden tramitarlo a través de un proceso automático, sino que deben seguir el proceso ordinario. Por último, no queríamos dejar de mencionar el impuesto al consumo de cannabis. Rafa, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Quiénes son los responsables del impuesto al consumo de cannabis? Son los transformadores, ya que este impuesto, según nuestra legislación, se causa únicamente en la venta de productos transformados, o sea que la venta de la flor o el estado natural del cannabis no debería causar este impuesto al consumo. Son los transformadores entonces los responsables y además quienes pueden tomarlo como un costo deducible en su impuesto sobre la renta. Esto generaba como un interrogante de quién debía soportar económicamente el impuesto, ¿no? Porque la norma lo que decía simplemente era que el transformador era responsable y además lo podía tomar como un costo en su renta. Entonces, la DIAN en 2019 aclaró que quien debe soportar económicamente el impuesto son también los transformadores. Es decir, ellos son, además de ser los responsables, son quienes económicamente soportan el impuesto y es por esto que pueden tomarlo como un costo en su declaración de renta. En ese mismo concepto que les menciono de 2019, la DIAN aclaró que este impuesto no se causa en las exportaciones, por regla general, porque el consumo no se está dando en el país, ¿no? Esto es un impuesto al consumo y no se, al exportarlo, el consumo se va a dar en el exterior y entonces no se causa el impuesto en las exportaciones. Además, porque la, la transferencia de dominio se hace ya en el exterior de estos productos terminados. Gracias, Rafa. Creo que eso es todo. Al final están nuestros contactos. Los pueden ver en este momento en pantalla. Está el correo de Rafael y el mío, por si tienen alguna duda, comentario adicional en el que podamos ayudar. Entonces, con muchísimo gusto. Natalia, hay dos dudas. Una es, Magda hace una pregunta relacionada con si ella maquila un producto con un laboratorio en zona franca para venderlo en Colombia, ¿me cobran IVA? Magda, hay que tener en cuenta varios puntos. Lo primero es que, pues sobre el servicio, entiendo, y Natalia me corrige, sí se debería facturar IVA. Respecto del producto, depende. ¿Depende de qué? Del tipo de producto final que ingrese al territorio de la nacional. Recordemos que todos los productos o conforme al régimen franco, el ingreso de productos fabricados o maquilados en zona franca que tengan o que sean fabricados con productos 100% nacionales o nacionalizados exportados a la zona franca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos ya hayan surtido algún trámite de exportación o que todo el producto sea nacional, tiene que ingresar al territorio aduanero nacional con la presentación de una declaración especial de importación en la cual se liquida el IVA. El IVA que se genere de acuerdo a la subpartida del producto. Entonces, si el producto como tal, el producto final, tiene algún tipo de beneficio en IVA en la venta local, pues no tendría que liquidarse sobre ese producto, pero si el mismo tiene
algún tipo de, o tiene IVA, tendría que liquidarse conforme a las reglas de la resolución 007 de la Declaración Especial de Importación, ese ingreso, y también dependiendo quién lo ingrese nuevamente al territorio aduanero nacional. Si tú como propietaria de la maquila y después lo vendes, o si se lo vendes al cliente desde la zona franca. Entonces, dependiendo de todas las estructuras, pues se le tendría que dar el manejo al IVA. La otra pregunta, Nata, Gabriel nos pregunta si la devolución del IVA aplica solo para exportaciones de derivados del cannabis o aplica para ventas realizadas internacionalmente en Colombia. Perdón, ¿cómo es la pregunta de nuevo? Si la devolución del IVA aplica solo para exportaciones de derivados del cannabis o aplica para ventas realizadas internamente en Colombia. Internamente, perdón, internamente en Colombia. Ya, gracias. Lo que habilita esta posibilidad de devolución de IVA es tener una operación exenta. Las exportaciones son exentas y también la venta de algunos productos localmente. ¿Sí? Habría que ver qué clase de qué clase de producto estamos hablando, si cabe dentro de una clasificación de exento para habilitar esta posibilidad de devoluciones. En principio las ventas locales están grabadas y por lo tanto no tenemos esta posibilidad, pero si se trata de una venta local exenta, porque está clasificado de esa manera según la partida arancelaria y las normas del estatuto tributario como una venta exenta, entonces sí tendríamos este derecho a devolución siempre que se generen saldos a favor en las declaraciones de IVA, ¿sí? Si que ese es el requisito, que tengamos un saldo a favor. Son dos cosas entonces, tener una operación exenta, como las exportaciones o algunas otras operaciones locales que clasifiquen como exentas, y segundo, que la declaración de IVA arroje un saldo a favor. Preguntan adicionalmente por el chat que cuál es el sustento normativo para las devoluciones de IVA en las exportaciones. Es el 481 del Estatuto Tributario. El artículo 481 del Estatuto Tributario Nacional. Nata, hay otra pregunta y es sobre el producto transformado. Se pregunta si se debe pagar IVA e impoconsumo. Entonces, entendería yo que en la venta, si la venta es local, pues como lo decía Natalia ahorita, y me complementas por fin, el impoconsumo se debería generar y el IVA dependiendo del producto, volvemos al tema, dependiendo de si el producto tiene algún tipo de exención o si no, pues generalmente lo tendría, ¿cierto, Nata? Perfecto. Por ejemplo, los medicamentos no tienen IVA. Entonces, si este producto final clasifica como medicamento y está dentro de las partidas arancelarias que menciona la normatividad tributaria para medicamentos que no tienen IVA, entonces pues no se causaría el IVA. Eh, Sin embargo, si es otro tipo de, no sé, un cosmético que sí está grabado con el IVA, entonces se causarían ambas cosas. La base gravable del impuesto al consumo de cannabis es antes del IVA, ¿sí? O sea, 100 pesos, si el cosmético, en mi ejemplo, vale 100 pesos, serían 100 pesos la base gravable para calcular el impuesto al consumo, que es el 16%, y el IVA también se calcula sobre esos 100 pesos, que es el 19%, esa es la tarifa general. Vale, yo no veo más preguntas. Eh, a, a- Natalia, hay otra pregunta y es...
si las fórmulas magistrales se consideran medicamentos, ¿pagan IVA? No, creo que ahí toca ver la partida arancelaria. El estatuto tributario, cuando tú vas a ver en los artículos, en este caso es el 476, si no estoy mal, donde están los medicamentos, te dice cuál es la partida arancelaria de esos medicamentos que no causan el IVA. Entonces tocaría ver si esta fórmula que mencionas cabe dentro de esa partida arancelaria o no. El tema de exenciones de IVA, ya que Natalia lo toca con el tema de arancelaria, es sumamente importante tenerlo en cuenta y hacer un control y un análisis integral desde el lado arancelario y desde el lado tributario, y viéndolos en conjunto porque han existido diferentes interpretaciones, sobre todo con este tipo de productos que pueden ser pues en la delgada línea de producto, un ejemplo, cosmético o medicamento, en los cuales difiere la autoridad sanitaria de la misma autoridad tributaria y inician esas discrepancias y cuestionamientos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el momento de darle los tratamientos impositivos a estos bienes, porque siempre se generan este tipo de controversias. No veo nada más preguntas, Natalia. Sobra agradecerles a cada uno de ustedes por la atención. Como lo decía Natalia, ahí quedan nuestros contactos. Cualquier duda o apoyo que requieran, con muchísimo gusto estamos para apoyarlos. No sé, Nata, si quieras agregar algo más. No, solo agradecerles a todos por haber atendido. Que estén muy bien, que pasen un buen resto de día. Feliz día, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, Natalia y Rafa. Hasta luego. Chao.